Hoy, 2 años y medio después del gobierno de Monago, Extremadura es la comunidad autónoma de España que más desempleo genera. Podríamos decir que Monago, el gobierno de Monago, es el más aplicado a la hora de la destrucción de empleo. Hoy hay menos empleo que hace un año, pero hay menos empresas que hace un año también. Gallardo, Fuentecapala, las empresas de la construcción, la situación por la que pasa Cores, todo apunta a una desastrosa gestión de la política económica del gobierno de Monago. Hoy hay 170.000 extremeños para los que el año 2013 ha sido un año nefasto. Hay 60.000 parados más que cuando llegó Monago al gobierno. Y sin embargo, a lo que se ha dedicado este año ha sido a la propaganda y a la publicidad, que bastante dinero público dedicamos a la publicidad. Hoy tenemos una deuda un 50% superior a la que se encontró Monago cuando llegó al gobierno. Y la pregunta es, ¿para qué nos endeudamos si cada vez hay más paro y menos empresas? Pues nos endeudamos para hacer políticas de publicidad, para la mayor gloria del señor presidente de la Junta, que para eso tiene el mayor equipo de propaganda de todos los presidentes autonómicos.